Historia del computador Universidad Católica del Norte. 2000 años antes de Cristo. El ábaco. El ábaco es considerado como el más antiguo instrumento de cálculo, utilizado por diversas culturas. Hoy en día se tiende a pensar que el origen del ábaco se encuentra en China hace aproximadamente 5000 años. Año 1642, la Pascalina de Blaise Pascal. La Pascalina es una de las primeras calculadoras mecánicas que funcionaba a base de ruedas y engranajes. Fue inventada por Blaise Pascal tras 3 años de trabajo. Se fabricaron varias versiones. Año 1694. Calculadora universal de Leibniz. El alemán Gottfried Leibniz llevó el cálculo un paso más adelante de sus predecesores. Un dispositivo que, así como ejecutaba sumas y restas, podía multiplicar, dividir y evaluar raíces cuadradas. Año 1835. Máquina analítica de Charles Babbage. La máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general realizado por el profesor británico de matemáticas Charles Babbage, que representó un paso importante en la historia de la computación. La máquina analítica debía funcionar con un motor a vapor y hubiera tenido 30 metros de largo por 10 de ancho. Para la entrada de datos y programas, había pensado utilizar tarjetas perforadas, que era un mecanismo ya utilizado en la época para dirigir diversos equipos mecánicos. La salida debía producirse por una impresora, un equipo de dibujo y una campana. La máquina debía también perforar tarjetas que podrían ser leídas posteriormente. La máquina analítica trabajaba con una aritmética de coma fija en base 10. Poseía una memoria capaz de almacenar 1000 números de 50 dígitos cada uno. Una unidad aritmética estaría encargada de realizar las operaciones aritméticas. Año 1886. Tarjeta perforada de Hermann Ollerit. Hermann Ollerit fue un estadístico estadounidense que inventó la máquina tabuladora. Es considerado como el primer informático, es decir, el primero que logra el tratamiento automático de la información. Informática igual información más automática. También fundador de International Business Machine, o IBM. Año 1930. Analizador diferencial de Vannevar-Bush. El analizador diferencial fue una calculadora analógica que fue construida entre los años 1925 y 1931 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, bajo la dirección de Vannevar-Bush. Físicamente estaba compuesta por amplificadores mecánicos, de los que se encontraban a su vez constituidos cada uno de ellos por un disco de cristal y una rueda metálica, y de esta forma el conjunto podía efectuar rotaciones por medio de motor eléctrico. Año 1937. Diseño del Mark I de Aiken. El IBM, más conocido como Harvard Mark o Mark I, fue el primer ordenador electromecánico, construido en la Universidad de Harvard por Howard H. Aiken en 1944, con la subvención de IBM. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. El computador Mark I empleaba señales electromagnéticas para mover las partes mecánicas. Esta máquina era lenta, tomaba de 3 a 5 segundos por cálculo. La secuencia de cálculos no se podía cambiar, pero ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico de proyectiles. Año 1939. ABC, de Atanasov y Berry. El ABC fue el primer computador electrónico y digital automático. Fue construido por el Dr. John Vincent Atanasov con la ayuda de Clifford Edward Berry entre 1937 y 1942 en la Universidad de Iowa. Esta máquina, decididamente revolucionaria, aportó diversas innovaciones en el campo de la computación. Un sistema binario para la aritmética, memoria regenerativa y distinción entre la memoria y las funciones del primer computador moderno en utilizar aritmética en binario y usar circuitos electrónicos, que hoy en día se utilizan en todos los computadores.
Año 1945. ENIAC, de Eckert y Mauchly. ENIAC, computador e integrador numérico electrónico, utilizada por el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. La ENIAC fue construida en la Universidad de Pensilvania por John Presper Eckert y John William Mauchly. Ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados y operaba con un total de 17.468 válvulas electrónicas o tubos de vacío que a su vez permitían realizar cerca de 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. Físicamente, la ENIAC tenía 17.468 tubos de vacío, 7.200 globos de cristal, 1.500 relés, 70.000 resistencias, 10.000 condensadores y 5 millones de soldaduras. Pesaba 27 toneladas, medía 2,4 metros por 0,9 metros por 30 metros. Utilizaba 1.500 conmutadores electromagnéticos y relés. Requería la operación manual de unos 6.000 interruptores, y su programa o software, cuando requería modificaciones, demoraba semanas de instalación manual. Año 1951. Univac 1, primer ordenador comercial. La Univac 1 computadora automática universal 1, fue la primera computadora comercial fabricada en Estados Unidos. Fue diseñada principalmente por J. Presper Eckert y John William Mauchly, también autores de la segunda computadora electrónica estadounidense, la ENIAC. Durante los años previos a la aparición de sus sucesoras, la máquina fue simplemente conocida como Univac. Se donó a la Universidad de Harvard y Pensilvania. Fue la primera computadora fabricada para un propósito no militar, desde el año 1951. Año 1971. Intel 4004, el primer Intel 4004, el primer microprocesador. El Intel 4004, una CPU de 4 bits, fue el primer microprocesador en un simple así como el primero disponible comercialmente. Año 1972. Micral, el primer microordenador. En 1972, la empresa francesa R12 ya había lanzado al mercado un ordenador, el Micral, creado por André Trump, que reivindica el título de primer ordenador personal de la historia. Año 1977. Apple 1, de Steve Jobs. En 1976 se forma Apple Computer con Steve Jobs y Steve Wozniak, mostrando en el club de computación hebreo el computador Apple I, que consistía principalmente de un tablero de circuitos. Steve Wozniak propone a Hewlett Packard que cree un computador personal. Steve Jobs propone lo mismo a Atari. Ambos son rechazados. Año 1981. El ordenador personal de IBM. El IBM PC es la versión original y el progenitor de la plataforma de hardware compatible IBM PC. Es el IBM modelo 5150 y fue introducido el 12 de agosto de 1981. Fue creado por un equipo de ingenieros de IBM en Boca Raton, Florida. Año 1982. Lisa, el primer microordenador con tecnología WIMP. El Apple Lisa fue un revolucionario computador personal diseñado en Apple Computer durante el principio de los años 1980. El proyecto Lisa fue iniciado en Apple en 1978 y lentamente evolucionó para diseñar un poderoso computador personal con una interfaz gráfica de usuario. El computador Lisa iba a ser dirigido hacia clientes de negocios. Alrededor de 1982, Steve Jobs fue forzado fuera del proyecto Lisa, así que él se unió al proyecto Macintosh. Al contrario de la creencia popular, el Macintosh no es un descendiente directo de Lisa, aunque hay obvias semejanzas entre los sistemas, y la revisión final, Lisa 2.10, fue modificado y vendido como el Macintosh XL. Imágenes tomadas desde Internet, con fines educativos, Wikipedia.org.